La recolección de datos, la toma de apuntes, la cohesión textual. Producto, elaboración de esquemas. Semana 12, séptimo grado. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividades de anticipación. Vamos a contestar, ¿en qué tipo de situaciones se utiliza la recolección de datos? Y hay que ejemplificar. ¿Qué técnicas o instrumentos conocemos para la recolección de datos? ¿En qué consiste cada técnica e instrumento que conocemos? Vamos a dar respuesta a la pregunta A. Cuando se requiere hacer una investigación o exposición, se utiliza la recolección de datos, pues si se quiere dar a conocer un tema, se tiene que investigar y es allí que se usa la recolección de estos. ¿Qué técnicas o instrumentos conocemos para la recolección de datos? Las entrevistas, las observaciones, experimentos, cuestionarios y las lecturas de libros. ¿En qué consiste cada técnica? La entrevista consiste en conversar con personas y así poder obtener datos sobre el tema de investigación. Observación consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso y tomar información para su posterior análisis. ¿Cuál es la utilidad que tiene tomar apuntes o notas? Es muy útil ya que gracias a eso las investigaciones pueden llevar una recopilación de información, ya sea de algún objeto en observación y así al finalizar las observaciones poder hacer el análisis de las notas tomadas. ¿Con qué técnica o instrumento de recolección de datos es útil la toma de apuntes? Con las entrevistas, con las observaciones, con los experimentos. ¿En qué consiste la cohesión textual? Es la propiedad del texto que conecta las diferentes palabras, oraciones y párrafos mediante ciertos mecanismos que se denominan procedimientos o formas de cohesión para dar sentido a lo que se escribe. Actividades de construcción. Leamos la siguiente información. La recolección de datos es el proceso en el que una persona emplea una variedad de técnicas y herramientas para recoger, validar y analizar datos o información necesaria que le permita lograr los objetivos de un estudio o de una investigación. Estas pueden ser las siguientes. Veamos las herramientas para la recolección de datos. Tenemos las técnicas y los instrumentos de recolección. Entre los tipos de técnicas están descriptiva analítica, que puede ser una encuesta, una entrevista o la observación. En la entrevista esta puede ser estructurada, no estructurada. En la observación puede ser una observación directa, participante o no, natural o artificial, individual o en equipo, estructurada o no, documental o bibliográfica. Ahora veamos los instrumentos. ¿Cuáles son? Cuestionarios, preguntas abiertas, cerradas, mixtas o de opinión, guión de entrevistas, registros anecdóticos, hojas de observación. Tipos de preguntas que se pueden hacer: preguntas cerradas y preguntas abiertas. Cerradas son aquellas que contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Por ejemplo, ¿estudias actualmente? Sí o no. Y preguntas abiertas son las que no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo que el número de categorías de respuesta puede ser muy elevado. Ejemplo, ¿por qué asistes a clases? Y ahí es una pregunta abierta para que el participante conteste de acuerdo a su opinión. Continuamos leyendo. Estrategias para la toma de apuntes. Tomar notas o apuntes consiste en llevar un registro personalizado de la información que nos ha sido proporcionada o que hemos investigado. Es de gran utilidad, pues da la oportunidad de recurrir a dicha información las veces que sea necesario.
Este proceso consiste en desarrollar la habilidad de identificar las ideas principales de una clase u otro tipo de discurso formal o texto escrito del cual necesitemos hacer consultas posteriores. Por ejemplo, en un proceso de investigación, al hacer entrevistas, es indispensable saber identificar y anotar las ideas más relevantes expresadas por el interlocutor o los interlocutores. Entre las estrategias para la toma de apuntes se encuentra la elaboración de esquemas. ¿Pero qué es un esquema? Son representaciones gráficas de ideas o conceptos que se asocian entre sí y entre los que se establecen relaciones de jerarquía. Generalmente existe una idea principal que se asocia a las ideas secundarias. Los esquemas sirven para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender un tema de manera sintetizada. Veamos los tipos de esquemas que hay. Esquema de llaves como este, esquema de cajas como este. Las características de los esquemas. La manera de relacionar los conceptos es a través de recursos como formas, líneas o colores. Un esquema debe ser concreto, con información resumida en unas pocas palabras o conceptos breves. Generalmente un esquema tiene una o unas pocas ideas principales, desde las cuales parten los conceptos complementarios. Continuamos leyendo la siguiente información. Vamos a hablar sobre la cohesión textual. Un texto, sea este oral o escrito, es una unidad de comunicación. Esto quiere decir que cumple con el propósito de ser portador de un mensaje y transmitirlo al receptor o los receptores. Para que el texto cumpla con ese objetivo es necesario que se construya teniendo en cuenta unas propiedades que lo hagan claro e inteligible. Algunas de estas propiedades son adecuación, coherencia y cohesión. La cohesión es la propiedad por medio de la cual el emisor de un texto consigue enlazar todas las unidades del discurso, es decir, las palabras, las frases, enunciados, párrafos, y establecer relaciones de significado entre ellas, para facilitarle al receptor la comprensión íntegra del mensaje. Mecanismos de cohesión textual. Para conseguir que un texto guarde cohesión, es decir, que todos sus elementos se relacionen de tal manera que construyan una unidad de significado, se recurre a diversos mecanismos gramaticales, léxicos, semánticos y fonéticos. Los más habituales son la recurrencia y la sustitución. Veamos qué es la recurrencia. Es la repetición de unidades de la lengua a lo largo de la secuencia discursiva. Usada con propiedad, la repetición de una palabra, lejos de ser redundante, es capaz de aportar elegancia al discurso. Repetición de una unidad léxica. Siempre que puedo, regreso al pueblo de mis padres. Es un pueblo cálido, luminoso, acogedor. Transformación gramatical. En ocasiones, el referente puede cambiar de categoría gramatical. Un hombre que fue atropellado esta mañana fue intervenido de emergencia en el Hospital Nacional. La intervención quirúrgica duró 4 horas, pero la víctima ha sobrevivido. Como ustedes pueden darse cuenta, las palabras pueblo está repetida 2 veces, se pudo omitir, pero en este caso es necesario ponerlo 2 veces para que tenga mayor énfasis. Ahora veamos la sustitución. Consiste en sustituir un término por otro al que está vinculado semánticamente. Sustitución por sinonimia. El referente puede ser nombrado con sinónimos. El jugador recibió el balón en el centro de la cancha, superó a 4 adversarios y disparó al borde del área grande. La pelota se estrelló en el travesaño y salió del terreno de juego. Sustitución por hiperonimia.
Un hiperonimio es una unidad léxica amplia que abarca unidades menores. Tengo un perro, una tortuga y un gato. Mis mascotas son animales cariñosos. En este caso ya no se dice el perro, la tortuga, el gato son cariñosos, sino que mis mascotas son animales cariñosos. Y tenemos repetición por metáfora o por metonimia. Se alude al referente mediante un término figurativo con el que guarda alguna relación convencional. El capitán de la Selección Nacional de Fútbol fue separado de los entrenamientos por irse de fiesta la noche previa al partido eliminatorio. Esta cana al aire podría costarle además una multa. Pasamos a las actividades de consolidación. Vamos a leer el texto 1 y 2. Recuerden que al leerlo lo pueden hacer varias veces. Luego contestamos, ¿cuál de los dos textos, 1 o 2, cumple con la propiedad de cohesión? Y explicamos cómo afecta a la comprensión del sentido la falta de cohesión. Y en la pregunta A, el texto que cumple con la propiedad de cohesión es el número 1, porque todo el texto tiene coherencia, pues está entrelazado y se comprende. Pregunta B. ¿Cómo afecta la comprensión del sentido la falta de cohesión textual? Afecta mucho porque la ausencia de la cohesión hace que pierda sentido y no se entienda lo que se está leyendo. Ahora vamos a reescribir el siguiente texto en el cuaderno aplicando los mecanismos de cohesión por repetición y sustitución. Vamos a leerlo varias veces y luego hay que reescribirlo. Y les pudo haber quedado de esta manera. Ahora vamos a hacer un esquema. Ustedes van a seguir las indicaciones para la elaboración de un esquema. En este caso hay que planificar, hay que textualizar, revisar y luego elaborarlo. Para eso hay que seleccionar un tema, el que ustedes quieran. En este caso, el ejemplo que yo traigo es sobre los derechos humanos. Van a investigar sobre ese tema, luego van a leer la información, revisar sus apuntes, elaborar 2 o 3 esquemas según ustedes consideren necesario, verificar que el esquema presente los conceptos y las ideas principales, etc. Yo les traigo mi ejemplo, ustedes pueden elaborar el suyo. Y este sería el ejemplo que les presento yo, lo pueden retomar o elaborar su propio esquema. Luego van a evaluar si cumplieron los criterios al elaborar el esquema. Ahora vamos a practico lo aprendido. En este caso van a elaborar una historieta de ciencia ficción siguiendo los pasos. Lo primero que les piden es que elabore los diálogos y recuerda que luego deben ir en globos. En este caso yo les presento esto del ejemplo que les traigo que ustedes pueden retomar, enriquecer o cambiarlo según como ustedes consideren conveniente. Esta es la información que va a ir en los globos. Por si cuando ya esté la historieta no entienden lo que está escrito, pueden regresar aquí y ver lo que va en cada globo. Aquí sigue dando las indicaciones para la elaboración de su historieta. Luego en el libro les presenta este esquema donde van a ir rellenando para elaborar su historieta. Y este es el ejemplo que les presento. Ustedes van a ver si lo retoman o elaboran su propia historieta. En este caso el título sería Lluvia de meteoritos. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.